Dacio Agreti, muy buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, Buen acá día. estuvimos un poquito tensionados con el partido, dificilísimo, la hazaña de la selección argentina, ganándole a uno de los favoritos, a Serbia. Así que bien, bueno, te invitamos y que el otro día fuimos acompañando distintas notas periodísticas referidas a tu experiencia en Malvinas, aquella larga historia de la cual hemos conversado en otros momentos. Y hay un episodio que tomó relevancia estos días. Sintetizarnos un poquito. Parece que Malvina, por más que uno quiera tenerlo ahí en el recuerdo escajonado, qué sé yo, siempre saca algún elemento y te pega un tirón. Bueno, la historia es que al volver de Malvinas, a nosotros nos desplazaron desde el 14 de junio en el barco Canberra a Puerto Madryn. Y en Puerto Madryn nos ocurrió algo muy particular, que fue que nos metían en colectivos y en camiones cerrados, y nos llamó la atención porque no entendíamos por qué era tanto secreto el hecho de que los soldados vuelvan de la guerra, ¿no? Fuimos a un galpón, no nos dejaban salir del galpón, y a la noche nos llevaron a Trelew, a la base aeronaval de Trelew, y desde Trelew nos empezaron a mandar en los aviones de la Fuerza Aérea a Palomar, para hacer el traslado hacia cada regimiento. Bueno, cuando llegamos a Palomar se vuelve a repetir lo de Comodoro Rivadavia, nos vuelven a meter en camiones cerrados, y bueno, ya para esa época, fíjense, el 20 era, perdón, el 14 de abril de junio terminó la guerra, 14 de junio. Estábamos a 19, 20 de junio, y todavía no podíamos avisarles a nuestros padres que estábamos con vida. O sea, era una situación muy particular. Vamos a hacer una referencia a la situación afectiva de ustedes, emocional, porque chicos de 18 años, exacto, así, porque sin ninguna preparación, al poco de ingresar a la colimba, los mandan a la guerra sin provisiones, con hambre, miseria, todo lo que ya fuimos conversando en otro momento y que está reflejado en todas las notas, las películas, los documentales del tema. Ahora ustedes una doble frustración porque en cierta medida venían como héroes y como haber hecho lo máximo de una hazaña imposible. Totalmente. ¿Qué sentían, qué hablaban? A mí, una de las cosas que nosotros planteábamos con el compañero, decíamos, estuvimos en el Canberra 3 días, fue el viaje. Y esos 3 días, inclusive está reflejado, vos me preguntaste sobre unas notas que tengo yo acá y que dibujé y escribí unas cosas. Entonces, en ese tiempo que estábamos ahí, nos imaginábamos cómo sería llegar. Y bueno, decíamos, no sabíamos dónde nos bajaban, pero suponiendo que nos llevaban a Guamadryn o a algún lugar cercano, decíamos, bueno, ¿y qué más nos van a pedir? Si como vos decís, entramos a hacer la colimba, te preparan por si algún día la Argentina necesita ayuda con el tema de la guerra, con el tema de la defensa, participamos de la guerra, te salvás de la guerra, es decir, tendrían que darte una licencia por lo menos generosa, ¿no es cierto? Es decir, sí, andá a tu casa cuanto antes, ¿viste? O sea, recomponete, está con tu familia, ¿para qué te necesitamos ahora? Es una cosa. Y nos encontramos con todo lo contrario. Nos escondían, y bueno, en ese trayecto desde Palomar, que nos llevaron en camión desde Palomar hasta la General Lemo, en Campo de Mayo, ahí estuvimos 3 días incomunicados, porque habían puesto hasta un cordón de soldados para que no nos podamos acercar a los tejidos. O sea, fue una situación muy, muy, muy fea. Entonces, en ese trayecto, cuando íbamos dentro del camión, ahí a oscuras casi, porque estaba todo cerrado, yo decidí escribir 2 notitas y las metí dentro del guante y las tiré en un lugar que no sabía dónde era, pero donde frenó el camión y escuché gente que hablaba, me imaginé que era un cruce de rutas o de caminos, qué sé yo, o un semáforo. Entonces, al escuchar gente, saco la mano por la lona y tiro el guante. Primero uno y después en otro lugar el segundo. Porque venían en camiones cerrados. Totalmente cerrados, no sabíamos dónde estábamos. Y entonces mi intención era que el que reciba el guante escriba a mi casa. Por eso la notita dice, soy fulano de tal,
mi dirección es tal, escríbanme por favor y les cuento cosas de la guerra. Claro, yo no me animaba a decir, estamos incomunicados, no nos dejan avisar, por las dudas que ahí estamos, ahí está parte del guante. Este guante que lo tenemos ahora acá en el estudio, ¿no? Y entonces, bueno, la nota intentaba hacer eso, tratar de decir, si por lo menos nos retienen mucho tiempo, vamos a estar mucho tiempo escondidos, por lo menos que sepan los padres, que sepan por favor de que habíamos vuelto con vida. O sea, mi interés era ese. Vos pensás, el 14 había terminado después de los grandes combates que hubo los últimos días a los que participamos, y la familia, enterada por las noticias de todo lo que pasaba, no poder saber si sus hijos estaban vivos. No solo los excombatientes, porque inclusive vos pensás cualquier otra persona mayor que haya estado dentro de la guerra, que no haya podido avisar por sus hijos, por su mujer, por quien sea. Pero en el caso nuestro, que éramos Colimba, nos pasaba exactamente eso. Nos encontrábamos con que no podíamos avisar y nuestra gente no sabía qué pasaba. Entonces, bueno, yo tiré el guante. El tema es que uno de estos guantes le cae a un señor que 37 años después, gracias a la magia de la comunicación, de las redes, de internet y ese tipo de cosas, nos encontramos que me manda un mensaje la nieta de este señor, no este domingo, sino 2 domingos atrás, el último de agosto. Teniendo tu nombre, googleó el nombre y con eso le apareció mis datos. Entonces inmediatamente me manda un mensaje, a mí me llega el martes pasado, justo ahora hace 15 días, y donde decía, soy la nieta de ese señor que está en pantalla, que es Carlos Andrada, y me dice, tengo un guante que te pertenece, y dice, mi abuelo me pidió que te ubique, así que quiero decirte que tenemos el guante para entregártelo cuando vos quieras, etcétera, etcétera. Así que ahí empezamos una comunicación, una ida y vuelta. ¿Cuántos años tiene el señor? 89 años tiene el señor. Qué bien. O sea, falta un mes que cumpla 89, pero está perfecto, perfecto. Realmente está una persona que está íntegra. La mujer tiene 85, está perfecta. Una hermosa familia, son del partido de San Martín, en Villa Ballester, en el Gran Buenos Aires. Un hombre que se dedicó, si bien tuvo algunos trabajos antes, pero después se dedicó a la herrería, tenía en realidad fundición, hacía fundición en bronce, o sea, hacía detalles en bronce y los vendía, y vendió mucho, dice que vendía mucho el interior también, y bueno, con el tiempo, cuando él se fue alejando de su trabajo, su hijo siguió la empresa, que está ahora no hace más fundición, pero sí trabajan en herrería, trabajan para profesionales en Capital Federal, donde tienen justamente su lugar de venta, ¿no? donde venden sus cosas. Trabaja mucho en acero inoxidable. Vos fuiste, después de ese contacto vía internet, te fuiste a Villa Ballester y ese es el resultado del encuentro. Ese es el resultado del encuentro. Ahí está el hijo a la izquierda, la madre y el padre, digamos. O sea, y durante todo este tiempo y teniendo eso, ¿qué pensaba él? ¿Qué pensaba de ustedes cuando regresaron? Claro, él se sorprendió, se sorprendió por lo que yo le conté, digamos. Él pensó que simplemente era un soldado que había tirado un guante para decirle, escríbanme y les cuento la historia. Sí. Y no se imaginó que detrás de eso estaba la incertidumbre de una persona que volvía a una guerra y no sabía cuánto tiempo más lo iban a tener retenido. Porque a todos nos pasa lo mismo cuando, si vos no empezás a buscar las crónicas que vienen tocando esos temas, no todos los medios periodísticos abordan esas esa temática, sí. Pero los ocultábamos, eran los indeseables que había que esconderlos. Era realmente no éramos... Borrar para... Sí. Y ya eran la nueva junta militar, un nuevo equipo de militares. Mira, ahí pasó una historia muy particular porque cuando yo llego el 23 de junio al regimiento 4 de Montecaseros, el 24 de junio, al día siguiente, yo cumplía 19 años, o sea que fui a la guerra con 18 y cuando volví cumplí 19. Mis viejos pudieron viajar desde Avellaneda a Montecaseros a verme el 24 de junio, estar un par de días conmigo ahí ese fin de semana. Y bueno, ¿qué hizo mi viejo? Mi viejo se había preparado, había llevado unos cuantos cassettes, llevó su estéreo y empezó a grabar todo lo que yo contaba. Y grabó 6 cassettes, de los viejos cassettes, de audio de todo lo que yo contaba en crudo, mucho que tiene mucha más información y a veces mucho más cruda también porque, o sea, la forma de decirlo, desde luego cuando uno está en caliente dice cosas, barbaridades, malas palabras, un montón de cosas, ¿no? Y
Y esos cassettes después, cuando él vuelve a Avellaneda, empieza a dárselos en Avellaneda Reconquista a los amigos y familiares para que lo vayan escuchando. Entonces el nivel de conciencia que había, por lo menos en la gente que pudo tener contacto con esa información, fue muy distinto a lo que se veía por televisión, porque por televisión se veía una cosa, todavía estaba Gómez Fuente contándonos historias que no eran ciertas, o el cretino de este periodista como era, que después se fue a laburar a Miami. Bueno, no me acuerdo. Va a salir. Después puede salir. Que No salió a no perseguir. Sí, no, sé a quién te estás refiriendo, pero salió a perseguir a unos combatientes que habían dicho. Borrarlo también. No, también es cierto, sí. No, pero bueno, pero era, o sea, él utilizó una situación particular porque le habían denunciado por vender cigarrillos y salió a perseguir a los colimbas al Chaco utilizando toda la maquinaria de ATC para eso. Ese es el día que llegamos, el 23 de junio, el día que llegamos, estamos con ropa nueva. Un poquito más estilizado yo soy el del óvalo blanco, yo era así hasta los 25 años, después fui ganando. ¿Cuánto creciste en esos meses? Emocionalmente. Bueno, emocionalmente muchísimo, o sea, vos te vas hecho un pibe pensando en que la colimba es una pérdida de tiempo en el sentido en que podés estar estudiando o estando con los amigos o ese tipo de cosas, y después te das cuenta que te vas transformando en otra cosa totalmente, una cosa que a uno... vida de golpe. Sí, pero aparte la guerra es terrible porque a nosotros nos pasó que fuimos al principio, no cuando se tomó Malvinas, porque fuimos el 15 de abril, salimos de Montecasero, y te pasa una situación de que por ahí te preguntan mucho, ¿y sentiste miedo? Y sí, hubo situaciones, pero no el pánico que uno siente a veces por cualquier pavada que le puede pasar, porque como fue un proceso en el que llegamos y todavía no había combate, después empezó a escasear la comida, después cada vez hacía más frío, después nos inundábamos en los pozos, todo fue complicaciones, hasta que empezaron los bombardeos. Llegaron los ingleses, bombardearon el aeropuerto, no nos tocó a nosotros. Bombardearon un helipuerto que estaba muy cerca nuestro, sentimos el estruendo y los sacudones, pero no pasó nada. Y después empezaron los bombardeos navales cuando ya empezaron ellos a acercar la isla para desembarcar. Y nos hacían el ablande. Y ahí empezaban los heridos. Entonces, bueno, primero fue muy traumático el primer herido, después fue el fulano, mengano, después fueron dos, después era el número, después, che, anoche parece que una batida ya, 4 o 5, que yo, y así. Entonces, era un proceso que vos te ibas de golpe, o sea, no era un proceso de golpe, sino que fue de a poquito fuiste entrando en una situación y te olvidaste de todo lo social tuyo, te transformás en un animal, o sea, toda la parte... La supervivencia. Es totalmente, vos te transformás en un lobo, sos una persona que lo único que haces es descansar lo suficiente y estás despierto como para que por cualquier cosa, al mismo tiempo no está la alerta, pensás en el armamento, en la comida, en para dónde ir, dónde estás bien ubicado para que no te vean y poder atacar desde ahí, o sea, hay un montón de cosas que inclusive inconscientemente vos no los tenés en cuenta y sin embargo la mente ya lo hizo y lo dibujó. Y entonces llega un momento que te olvidás hasta de tu nombre, porque como te llaman por el apellido, y al mismo tiempo por ahí haces esfuerzo de acordarte de la cara de tus padres o de tus parientes, porque o sea, es tan fuerte el proceso que se da que uno se transforma en eso. Así que el 14, en el momento que nos dicen paren de tirar porque se firmó la rendición o se está firmando un alto el fuego, de golpe y porrazo apareció la posibilidad de volver con vida. Y entonces uno vuelve a meter dentro de la cabeza, a empezar a escarbar y empieza a deshacer lo que la mente había hecho. Y entonces, bueno, por eso el proceso es que uno va pasando todo esto y no es tan traumático mientras te sucede, digamos. Uno lo asimila. Creo que también la juventud hace mucho de que uno pueda soportar semejante cosa, ¿no? Pero bueno. Ahora, vos fíjate cómo tu experiencia de Malvinas, lo anterior que fue la década del 70, con violencia, con desencuentro, y cómo los argentinos así, en todo un lapso, tomemos si querés 50, 80 años, cómo parece que tenemos un afán de autodestrucción nomás para hacer las cosas mal. Totalmente. Y cómo no aprendemos, porque lo que vos estás contando de Malvinas, yo no sé si en alguna medida nosotros estamos tomando esa experiencia como para que nunca más se cometan esos errores. No sé, no lo sé, si se va adecuando en nuestra mente. Si uno va aprendiendo. Esa enseñanza. Yo siempre digo, la inmadurez que tenía el pueblo argentino, y que sin ninguna duda la tiene en cierta forma, si bien hemos avanzado bastante, pero todavía queda mucho,
Vos pensás en ese momento, el 29 de marzo, días antes de la toma de Malvinas, había movilizaciones en todo el país. Plaza de Mayo estaba repleta de sindicalistas y de gente que estaba pidiendo que se vayan los militares. 3 días después toman las Malvinas y la misma gente que había ido a pedir que se vayan los tipos estaban aplaudiendo el acto de ir a tomar las Malvinas, sin pensar en las consecuencias. O sea, cualquier persona normal que se ponga a pensar un cachito dice, pero pará, estamos por ir a pelearnos por unas islas que, si bien uno tiene todo el derecho soberano de decir que son nuestras, de pedirlas, de exigirlas, etcétera, vamos a ir a entregar parte de lo que somos con un país que es guerrero toda la vida, porque no se trata de pelear con un vecino por un problema de tapial, sino realmente era empujar a todo Occidente, porque estábamos empujando a la masa de Occidente, toda la parte armada de Occidente era... Estabas peleando con la OTAN. Estabas peleando con la OTAN. O sea, realmente fue una locura, un acto de inmadurez. Y encima, chilenos, traidores... No, sí, lo de Chile, lo de Chile fue nefasto. Ecuatorianos. Lo de Chile fue nefasto peruanos, porque aprovecharon el peor momento, y si bien otros han estado más neutrales y algunos han ayudado, el caso de Perú, por ejemplo, que ha dado una ayuda muy grande, pero en general, si no fuese eso, realmente sería una locura el tema, porque y vos pensabas, mucha gente te discutía acá mientras nosotros estábamos allá, de que era totalmente factible ganar la guerra y que estábamos ganando la guerra, porque como le vendían mentiras, la gente las compraba. Y es tan lindo cuando vos te van contando, es como cuando escuchás la radio, viste que escuchás el partido de fútbol y te parece que va ganando 60-0 y después perdiste 4-0, ¿viste? Volvemos a este momento que vos estás reviviendo y ya con la oportunidad de ese largo periodo entre que vos tirás el guante como una actitud desesperada de búsqueda, es decir, dejar algún testimonio y esperanzado en buscar. Qué frustración venir y encontrarte, y qué incertidumbre, cuáles eran las pesadillas que ustedes tenían en ese momento, porque cuando estás mal te imaginás peores cosas todavía. Claro, pero era, o sea, estar mal en el sentido de cómo se presentaban las cosas, pero en general estábamos 1000 veces mejor de lo que era estar en la situación de guerra, porque... Ya como sobrevivientes. Sí, porque yo siempre digo, nosotros estábamos muertos, era una cuestión de tiempo, o sea, morían 2 al lado tuyo, mañana morían otro, qué sé yo, y o sea, vos sabías que ahí no había escape, eso era, y en la forma que se estaba manejando, no daba ninguna sensación de que le iban a parar en algún momento, que en algún momento iba a haber algún tipo de rendición o cosa por el estilo, o un ataque final que uno pueda dar vuelta a la situación y terminar la guerra. Nosotros veíamos todo lo contrario, veíamos cómo se iba desarmando la defensa y al mismo tiempo vos sabías que era una cuestión de tiempo para estar muerto, porque te tocaba en cualquier momento. Entonces, cuando está la posibilidad de volver, vos te das cuenta y decís, ahí empieza como a darte cuenta de que tenés la posibilidad de volver con vida, de ver tu gente, de retomar tu vida, de ver cómo encarar las cosas. Entonces es una alegría muy grande, digamos. Y la tristeza atrás es lo que dejaste atrás, que es la gente que quedó muerta en Malvinas y los heridos del tema, porque los amigos es lo que más duele. También depende de la actitud de cada uno, sí, la capacidad de recuperarse. Sí, por supuesto. Sí. Porque después de esos años, pero yo te digo que inclusive acá en Goya, y me constan algunas actitudes de suboficiales acá que circunstancialmente como cositas así colgadas y separadas, era como que habían algunos que ni pelearon, como que no estaban valorados en su actitud, como que hubieran sido responsables de algo. Estoy hablando no, es que de los que solamente obedecían orden, totalmente, inclusive totalmente. Los oficiales de menor grado. Cuando uno habla de combatientes se supone que es toda la tropa que estuvo, tanto Colimbas como Cuadros, digamos, sí, desde luego. Sí. No lo veíamos con lo que después, con el tiempo, se fue reivindicando, y yo creo que el trabajo de ustedes de contar su testimonio, para que nosotros los valoremos en toda la dimensión. Sí, costó bastante. Era difícil silencio, así, y estaban porque venían, y bueno, conseguirle un trabajo. Aparte,
la capacidad para recuperarse afectivamente, psíquicamente de esos momentos. Totalmente. Tengo amigos que decían, yo escuchaba las bombas y me volvía todo eso, me aturdía. No lo puedo borrar de mi mente, de mi recuerdo. Sí, sin duda que cada uno tuvo un proceso distinto, digamos. Yo reconozco que a mí me ayudó mucho la familia, el hecho de poder estar en una familia bien constituida, que me pudo dar contención y después ir a estudiar. Yo hice otro camino, digamos, que también un poco me sacó de estar pensando todo el tiempo en el tema, entonces tenía como otro objetivo y eso fue, qué sé yo, bueno, cada uno lo fue manejando como pudo. Pero vos pensás que así como hay gente que se pudo reponer de eso, se pudo reponer, uno dice momentáneamente, porque vos no sabés en qué momento el tema te atrapa. Porque hay gente que tuvo muy bien un tiempo y un día la mente y el pasado te llega, ¿no es cierto? O sea, te llega de otra forma por alguna cosa que sucede. Yo, gracias a Dios, hasta ahora las experiencias que tuve de poder volver a Malvinas en el 2006, de encontrarme con un montón de cosas, con amigos y con el guante y con otras cosas, siempre fueron cosas que a mí me fueron haciendo descargar lo que sentía. O sea, fue todo lo contrario, fue sanador todo lo que me fue pasando. O sea, cada vez es una situación de que me va dando más tranquilidad de que se hizo lo que se pudo y que uno, bueno, cumplió con lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ese tipo de cosas es lo que a uno lo lleva a que vos vas superando. Ahora, no todos, hay muchos combatientes que han perdido la vida después, se han quitado la vida, y hay un caso en Goya, nuestro compañero Caballero, en el 92 se quitó la vida, y ese tipo de cosas pertenecen inclusive a acciones de guerra, porque el tipo vivía con eso. En Mercedes, no me acuerdo el apellido, pero era muy querido y se hizo un gran acto cuando inauguraron el centro. No, y los problemas de alcoholismo, porque es difícil ver cómo encarar estas cosas cuando volvés. Yo siempre digo, vos imagínate, un chico que vivía en el campo, que nunca había salido, de golpe, el tren, la colimba, Malvinas, vuelve de Malvinas héroe, y vuelve al campo donde lo trataban como lo trataban antes. Sí. Entonces el tipo, por supuesto que no aguanta. Imagínate contándole a los amigos lo que había vivido en Malvinas y que se le maten de risa. El tipo únicamente ahogando las penas en alcohol iba a poder dormir a la noche. Entonces, ¿qué hace? Sale, se va. ¿Y a dónde se va? Y a los pueblos que tiene más cerca. Esquina, Goya, Bellavista, Santa Lucía, que eso, cada uno fue arrimándose. ¿Qué capacidad de trabajo tenían estos chicos? Y muy poca, porque eran excelentes trabajadores del campo, pero en la ciudad no encontraban una actividad para hacer. O sea que lo único que podían hacer era changa, héroe de Malvinas y ser changa, y por supuesto, todo lo que le pasaba lo hacía madurar mucho antes. O sea que lo primero que buscaban era querencia, o sea, buscar estar con alguien, tratar, claro, tener afecto, buscar y hacer una familia, y sin un mango, terminado en un ranchito, olvidado en un lugar, por supuesto que fue terrible para muchísimos compañeros. Entonces, ese proceso fue el más duro del regreso de Malvinas, digamos, y que algunos no lo soportaron y algunos tuvieron graves consecuencias. Dacio, todo esto sirve, esta experiencia tiene mucho valor, riqueza, y también es como una obligación transmitir cierto mensaje así lo creo, sí, a la gente, a nuestra realidad, a lo que es fuera del escenario bélico. Estamos enfrentando una realidad muy difícil donde solamente a través de un consenso, de un diálogo, del respeto de la opinión del otro, que yo no trate de anular lo que vos pensás, imponerte lo que yo quiero que piense. Totalmente de acuerdo. De ese respeto, ¿cuál es tu mensaje con toda esta experiencia referido a nuestra situación en general en la Argentina hoy? A mí me parece que si nosotros miramos un poco nuestra historia, inclusive si uno quiere ir para atrás puede ir lo que quiera, pero especialmente la parte vivida, lo que le toca a cada uno, sabe que hemos tenido en la Argentina continuamente tipos de caídas muy grandes desde el punto de vista de encontrarnos con crisis y con situaciones que parecería que mañana se termina el mundo. Y sin embargo, la realidad después nos muestra que los caminos son totalmente dispares, porque se puede salir, se puede ver cómo encaminar la situación. No importa en qué sentido de la vereda estás, sino en el sentido de saber de que somos argentinos, de que tenemos un fin común que es estar mejor todos, porque si estamos todos mejor, nos beneficia a todos,
tener 5, 6, 7 cosas que podamos ponernos de acuerdo en general y patear a ese lado. Eso es una forma de buscar una solución a futuro y en forma permanente. No hay soluciones mágicas, y menos en la Argentina, porque se han hecho mucho daño durante mucho tiempo. No hay soluciones mágicas, esto solo nos queda caminar despacio y vamos a caminar descalzo sobre piedra y espina. No hay otra, esto es duro y va a ser así, porque los países que salieron de situaciones complicadas, salieron con ajustes, salieron con situaciones de entregar libertades, de entregar un montón de cosas que no es fácil hacerlo. Hay que entregarse en el sentido de decir, hay que aportar entre todos y ver cómo entre todos sacamos adelante lo que queda, ¿no? Ha sido un gusto charlar con vos. Bueno. Y bueno, felicitaciones a toda la gente. Me voy con mi guante después de 37 años. De 37 años revivir todo esto, así que, y por tu experiencia de vida y por tus palabras. Gracias. No, gracias a usted.